Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué alegría encontrarnos en la casa del Señor, ¿no les parece? Esta es una iglesia que es perfecta para personas imperfectas. Porque si estás buscando la iglesia perfecta, te adelanto, no la vas a encontrar. Y si la llegaras a encontrar, pues no te metas en ella porque te la tiras. La iglesia perfecta no existe. Aquí estamos reunidos personas imperfectas que queremos agradar a Dios. Amén. A los hijos hay que criarlos con un poco de hambre y un poco de frío. ¿Qué opinan de esa frase? Algunos se la atribuyen a Confucio. Yo no tengo certeza de eso y pues no vengo a hablarles de confucianismo, vengo a hablarles de la frase como tal. A los hijos hay que criarlos con un poco de hambre y un poco de frío. ¿Qué opinan? ¿Es cierto? ¿Y por qué es cierto? ¿Qué me retroalimentan al respecto? Que no se acostumbren a la vida cómoda y fácil, dice Gustavo. ¿Qué más dicen? Que aprendan a valorar, escuché por ahí. Que aprendan a apreciar los sacrificios para formarlos. Porque si así no fuera, estaríamos criando hijos dependientes, malcriados, que creen que el universo entero está en deuda con ellos y que todo gira en torno a ellos. Y es que la sociología dice que estamos viviendo la generación de los niños Peter Pan, que se creen eternamente niños, ¿cierto? Entonces, de esos memes que a veces hacen reír, dice de la mamá que recibe al hijo y le dice: ¿onta, bebé? Y ella: mami, no seas ridícula, no me hables así. Yo tengo 30 años. Ah, muy ridícula. Ah, listo, entonces trabaje, pague su arriendo, pague sus servicios, compre su ropa, pague su universidad, pague la especial. Aquí está, bebé. Y hay una generación de hijos Peter Pan que tienen la eterna niñez. Y estamos de acuerdo con la frase en términos generales. A los hijos hay que criarlos con un poco de hambre y un poco de frío. Les pregunto, ¿acaso hay masoquismo o sadismo en esa frase? ¿Acaso como padres estamos diciendo que malos padres somos por ponerlos a esforzarse un poco, porque sepan que las cosas tienen valor y todo eso? ¿Hay sadismo allí? ¿Cuántos padres están de acuerdo con esa frase? Levanten la mano. Comprométanse con algo. A ver, listo. Levantaron la mano. Muy bien. Ahora traslademos esta frase a ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Y Dios te dice en esta mañana: a los hijos de Dios hay que criarlos con un poco de hambre y un poco de frío. Ay, pastor. Sí, para que aprendan que las cosas valen, para que aprendan el sacrificio, para que aprendan a ser independientes, para que aprendan el valor de las cosas y para que no crean que el mundo entero, inclusive Dios, está en deuda con ellos. Ya prediqué. Ya podría aquí orar. Y si se llevan esto, yo quedo satisfecho. Voy a hablarles del sufrimiento. Y en la serie Como Jesús, voy a hablarles de sufrir como Jesús. Yo sé que ahorita le dije a Andrés, estoy aquí luchando con este sermón de bajo rating, porque yo sé que este sermón no vende, ¿sí? Que sé que cuando se publique en YouTube algunos no pasarán del minuto 10 por ahí. Porque ante tanta oferta de evangelio light, ante tanta oferta de bienestar total, ante tanta oferta de cree en el Señor Jesucristo y te resolverán todos los problemas, inclusive con frases tácitas como pare de sufrir, pues se vende un sofisma de distracción de un evangelio barato que no tiene nada que ver con el evangelio bíblico, y se lo voy a demostrar. Para alargar más la introducción, quiero compartirles un escrito que he venido trabajando. No está concluido y ni siquiera le puedo llamar poema, simplemente escúchenlo. Bajo el título Las compensaciones de la vida, escribo: si no hubiera llanto, no sería tan rico reír, o sea, tan lindo reír. Si no hubiera tristeza, no sería tan reconfortante gozar. Si no hubiera cansancio, no sería tan placentero dormir.
Si no hubiera guerra, no sería tan anhelada la paz. Si no hubiera hambre, no sería tan sabroso comer. ¿Alguna vez ha comido sin hambre? ¿Sí? Una vez almorcé y nos fuimos a visitar a mi abuelita. Y cuando llegamos allá, ella sin preguntar fue sirviendo almuerzo. Y ahí donde me lo deje, mijito. Y entonces empezar a comer sin hambre le quita todo el sabor a la comida, ¿cierto? Si no hubiera hambre, no sería tan sabroso comer. Si no hubieran tinieblas, no sería tan necesaria la luz. Si no hubieran despedidas, no serían tan dichosas las bienvenidas. Si no hubiera el dolor de partir, no sería tan hermoso volver. Ahora metámosle teología al asunto. Si no hubiera escasez, no conoceríamos a un Dios proveedor. Si no hubiera enfermedad, no conoceríamos a un Dios sanador. Si no hubiera conflicto, no conoceríamos a un Dios reconciliador. Si no hubiera crisis, no conoceríamos a un Dios todopoderoso. Y esta frase está incompleta porque usted me va a ayudar a armarla. Vamos a hacer un ejercicio de entrada diciendo: si no hubiera sufrimiento. Escuchamos el sermón y después me ayudan a completar esa frase. ¿Qué es lo que conocemos de Dios por medio del sufrimiento? De la misma manera, la Biblia aborda el tema del sufrimiento y su máximo exponente es Jesucristo. La primera verdad que quiero compartirles es que Jesús, nuestro modelo de vida, nuestro paradigma digno de imitar, sufrió. En Mateo capítulo 16 aparece un paralelo bien interesante entre dos escenas bien contradictorias. A partir del versículo 13, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice que soy yo? Entonces ellos le contestan que Elías, que Jeremías, que un profeta. Y Jesús les dice: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, que siempre era el que primero hablaba y después pensaba, el que primero, con Pedro lo criticamos porque cuando estaba caminando sobre las aguas se hundió, ¿cierto? ¿Cuántos hemos dicho: ese Pedro, hundirse? ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros hemos caminado sobre las aguas? Porque en medio de ser impulsivo, pues el tipo se tiró del barco, empezó a caminar sobre las aguas, y cuando la pensó: hey, ¿yo qué estoy haciendo? Y se empezó a hundir. Cuando la pensó, empezó a hundirse. Esa impulsividad, el ser impulsivo, lo llevó a hacer la siguiente declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero entonces, a raíz de que Pedro dejó claro de que Jesús era el Mesías que estaban esperando los judíos y el mundo entero, entonces Jesús le reconvino, y en el versículo 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba temeroso de adelantar su muerte. Mi tiempo no ha llegado, el tiempo de que se ha sacrificado no ha llegado. Entonces le dice que no lo sepan. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, ante la declaración de Pedro: tú eres el Cristo, y Jesús: sí, yo soy el Cristo, pero no lo digan porque me adelantan la muerte. Entonces Pedro se puso a pensar y le hace esta advertencia a Jesús, le hace esta declaración tan humana. Era un representante de los derechos humanos, Pedro, allí cuando le dice. Entonces Pedro, versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Wow. Pedro estaba queriendo evitarle sufrimiento a Jesús. ¿Cuántos consideran eso una buena acción? ¿Cuántos dicen qué bien que lo hizo Pedro? ¿Sí? Pues a Jesús no le pareció. Y Jesús, de la misma forma como antes le dijo: bienaventurado eres, ahora miren lo que le responde: signos de admiración. Y en gramática castellana dice que cuando hay signos de admiración hay que subir la voz diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y Pedro, ¿sí ve? Eso le pasa a uno por querer evitarle sufrimiento al Señor. Más calladito me hubiera visto mejor. ¿Sí ve? Eso le pasa a uno por meterse en lo que no tiene que meterse. Pedro pasó del cielo al infierno por querer evitarle sufrimiento a Jesús.
Pero miren que la expresión de Jesús: quítate de aquí, Satanás. Ahora, Satanás no porque Pedro estuviera endemoniado, porque perteneciera a una secta satánica o algo. No, Satanás es todo aquel que va en contra de Cristo o del propósito de Cristo. Que la Biblia no habla de un solo Satanás, sino de muchos Satanás, de muchos diablos. Todo el que se interpone a la obra de Cristo es un Satanás, es un diablo. Entonces por eso le dijo: quítate de aquí, Satanás. Pero pasa el tiempo. Aquí Jesús está diciendo: no hablen, pero llega el momento en el que tiene que haber el desenlace de la historia. Mateo capítulo 26, versículo 37. Cuando ya se acerca el momento de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice: entonces comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y menciona dos sentimientos humanos. ¿Alguno de los presentes se ha sentido triste? ¿Alguno de los presentes se ha angustiado por una circunstancia, por una situación? Bueno, Jesús experimentó esto. Versículo 38 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Angustia de muerte, temor a morirse o anhelo de no vivir. Hay que dentro de los pensamientos suicidas no es tanto que la persona se quiera matar, sino que no quiere vivir la realidad que tiene. ¿Sabe que dentro de toda la argumentación en pro y en contra de la eutanasia, el hecho de querer evitarle sufrimiento al paciente es uno de los argumentos? Esta semana pasada tuvimos las honras fúnebres de doña Rosalba, la hermana Rosalba Ferreira de Orjuela, la mamá de la doctora Rosalba Orjuela y de Armando, que estuvieron en el primer culto. Y entonces estuvimos allá acompañando a la familia, y el día martes tuve el privilegio de oficiar las honras fúnebres y acompañarlos. Hicimos la ceremonia, la familia participó, estuvo bonito, pero me pasó algo místico, algo raro. Ya nos desplazamos hasta el lugar en donde se le iba a literalmente enterrar. No era bóveda, no era cremación, era en tierra. Entonces está allí la sepultura. Empiezan a bajar el féretro, empieza a descender. Yo tomo, como es la costumbre del rito, el puñado de tierra, y por cuanto a Dios le ha placido llevar a su reino a la vida de nuestra hermana Rosalba, conforme el precepto divino, solamente morimos una vez, y tierra a la tierra, polvo al polvo, ceniza a la ceniza, arrojé el puñado de tierra, y me pasó un escalofrío por la espalda, porque sentí como si fuera yo el que estuviera dentro del féretro y que estuviera diciendo: no me dejen aquí, no me quiero quedar aquí, todavía tengo mucho por hacer, todavía estoy muy joven. Aunque no crean, eso pensé. No me dejen aquí, no se vayan. Una cantidad de pensamientos allí, yo oficiando la ceremonia y orando y todo, y por dentro todas esas cosas. Oye, pastor, a usted le pasan cosas así, imagínense. Y me dio miedo a la muerte, terror a la muerte, y empaticé y pensando: bueno, y si fuera yo el que estuviera en ese féretro. Y toda la tarde estuve mal, toda la tarde me tocó ponerme a orar y a orar, porque terror de muerte. Este terror de muerte, ¿qué le llevó a Jesús? Versículo 39 dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, miren la oración de Jesús: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, es una metáfora, es un lenguaje alegórico en el cual Jesús está diciendo: si es posible, no beber de esa copa del sufrimiento, de la muerte, de la forma como voy a morir. Si es posible, no tomar la copa que me corresponde tomar. Pero quitando el lenguaje metafórico, yo traje las palabras de Pedro. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo: Señor, ten compasión de mí, en ninguna manera esto me acontezca.
Y entonces ustedes se imaginan donde Pedro le hubiera escuchado orar ahí, Señor, si es posible, quita de mí esta copa y tal. Y Pedro, ¿al fin qué? ¿No qué? ¿No? ¿Al fin qué? Porque Jesús, esa reacción, apártate de mí, Satanás, que es necesario que esto acontezca. Y no, era esa actitud que a veces tenemos envalentonados con frases evangélicas y con Dios tiene un propósito con todo lo que sucede. Hay personas que se acercan a los dolientes de un funeral y no llore, tranquilo, que ella está mejor. Esas son frases inhumanas, eso es discurso evangélico barato. No, en el funeral yo les dije, Juan 11:35, ¿qué dice ese versículo? Juan 11:35. Si no se saben ese, estamos graves. Es el versículo más corto de la Biblia, tiene 2 palabras. ¿Qué dice Juan 11:35? Para los que no lo saben, ya lo escucharon, ahora díganlo todo. ¿Qué dice Juan 11:35? ¿Y por qué lloró Jesús? Por la muerte de Lázaro. Y ojo, sabiendo que lo iba a resucitar. Y no fue hipócrita. Venga, hago aquí el teatrico, lloro y dentro de unos minutos lo resucito. No, fue una actitud sincera. Y entonces les decía ese día en el funeral, si Jesús lloró, ¿quiénes somos nosotros para no llorar? Hay que llorar nuestros muertos, hay que afrontar el duelo, hay que vivir el duelo, hay que llorar la ausencia, hay que hacerle catarsis al dolor, llorando, gritando, haciendo todo lo que tengamos que hacer para superar el duelo. Un duelo no superado trae muchos problemas emocionales, sentimentales, espirituales. Entonces, si Jesús lloró, ¿quiénes somos nosotros para no llorar? Pero ojo, cuando Jesús está llorando aquí, porque en un pasaje paralelo de Lucas 22:14 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este crisol del sufrimiento le hace cambiar la actitud a Jesús, para que lo que antes recriminaba de Pedro, ahora él prácticamente lo estaba diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Menos mal no le dio papaya a Pedro para que le dijera: apártate de mí, Satanás, que es necesario que esto acontezca. Hemos escuchado la frase: no le preguntes a Dios ¿por qué? Pregúntale. Se la saben. Le han dicho al otro, ¿cierto? No le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. Señores y señoras, permítanme decirles que hay circunstancias de enfermedad, de duelo, de decisiones equivocadas, de malas amistades, de X, Y o Z. Hay circunstancias que no tienen ni por qué, ni para qué, ni propósito evidente. Mire, yo he llegado a escuchar, alguna vez escuché esto de la muerte de un adolescente. Había fallecido un adolescente y pues obvio lo que pulula en el aire es: y tan joven, pero no preguntes por qué, pregunta para qué, cuál era el propósito. Y habiendo gente queriéndole ayudar a Dios en tener que dar explicaciones, entonces no falta el que dice: ¿quién sabe de qué lo iba a liberar el Señor? Y entonces él prefirió llevárselo así tiernito. No son necesarias esas explicaciones. Hay situaciones, hay circunstancias, hay sufrimiento que no tiene ni por qué, ni para qué, ni propósito evidente. Y a veces pasan los años y a veces pasa la vida misma y no se le encuentra el bendito propósito a esa circunstancia. Porque de la misma forma como es irreverente y hasta sacrílego preguntarle a Dios por qué, a veces también es sacrílego preguntarle a Dios para qué. ¿Por qué? Porque el día que Dios tenga que darle explicaciones al hombre de por qué hace las cosas, ese día dejaría de ser Dios. Dios es soberano y Él actúa sobre nuestra vida como Él quiere. Y Él te dice en esta mañana: yo soy Dios y no necesito tu aprobación. Mi soberanía está por encima de tus opiniones. Y así no le encuentres un por qué, un para qué, un propósito, porque es que todo tratamos de encasillarlo y todo es blanco y negro y todo tiene explicaciones. No, hay cosas que no tienen explicaciones. Punto. El autor de este libro, James Dobson, cuando lo que Dios hace no tiene sentido,
recomiendo su lectura. Tome nota, si no lo ha leído. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, de James Dobson. Ahora, el doctor Dobson es pedagogo y ha escrito muchos libros en cuanto a la crianza de los hijos. Títulos de él: Educando niños de carácter firme, Criando hijas, ese lo leí. Hay muchas cosas que no he hecho, pero lo leí. Bienvenidos a la adolescencia. Bueno, una cantidad de libros. Pero este libro, wow, es de lo humano que hay. ¿Les hago el spoiler del libro? ¿Sí? ¿Me les tiro el final? Es que el spoiler es contar el final de la película, ¿cierto? ¿Les digo la conclusión del libro? Algunos que dicen que no y otros que dicen que sí. ¿Ahora qué hago? Miren, solamente como para tratar de inquietarlos a que lo lean. Él termina diciendo: aunque el título del libro es sugestivo, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, la verdad es que todo lo que Dios hace tiene sentido, aunque no tenga sentido para nosotros. Somos nosotros los que juzgamos si eso tuvo sentido o no tuvo sentido, si estuvo bien que Dios lo hiciera o no estuvo bien que Dios lo hiciera. Sin embargo, Dios está por encima de eso y todo lo que hace tiene un sentido en su plan para nosotros. ¿Listo? Espero los motive a leer el libro. Trae unas historias bien emocionantes. Bueno, no hablo más de este libro. Hay un aspecto de la oración de Jesús que quiero retomar. Tiene dos elementos. Uno: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Su humanidad estaba hablando, sus sentimientos, sus emociones normales como ser humano estaban hablando. Pero el quiebre de la oración es el pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y les pregunto, ¿hay evidencia interna en el texto de que Dios le haya contestado a Jesús? En ninguna parte hay una respuesta del Padre para Jesús. No hay respuesta. Ni siquiera para decirle no le contestó. Y es que unas semanas atrás, con una circunstancia difícil, no así agobiante, ¿no? Pues desiderata, no te compares con los demás, porque siempre habrán personas en peores circunstancias y en mejores circunstancias. No, cada uno sufre su propia circunstancia, pero en unas circunstancias difíciles para mí. Entonces alguien sugirió: venga, vamos a orar por eso. Y yo dije, yo no quiero orar por eso. Hemos orado tanto y no ha pasado nada. Hemos orado tanto y Dios no ha respondido. Ay, pastor, no, apaguemos y vámonos. Yo me voy. ¿Cómo así que el que está allá predicando la palabra dijo eso? Sí, esas fueron mis palabras. Entonces Dios me ha cogido por su cuenta y me ha cogido ahí contra el lavadero, para que yo mismo me diera cuenta ahí en el texto de que Dios no le contestó a Jesús. No hubo una respuesta. Tal vez la única respuesta que Jesús percibió que era es cuando llega la guardia romana a tomarlo prisionero, cuando llega Judas a darle el beso de la traición, cuando llega el desenlace de una historia, de un sufrimiento como nadie ha sufrido en la tierra. Pero el cielo se cerró sobre la oración de Jesús. Y el mismo Jesús tuvo que afrontar qué es orar y parece que el cielo se cerrara, qué es orar y pareciera que la oración no pasara del techo de la casa de uno, de la habitación de uno. Pero lo que dice Lucas 22:44 es que entre más profunda era la agonía, él con más intensidad oraba. Para cerrar este punto de Jesús sufrió, quiero que hagamos un ejercicio de contemplación. Les invito a que observen en la pantalla una obra de arte religioso titulada Con la cruz a cuestas, de un pintor italiano del Renacimiento de apellido Tiziano, en la cual él quiso plasmar
el momento en el que el sireneo le ayuda a Jesús a cargar la cruz. La imagen en la pantalla no le hace justicia. De pronto, si quieren buscarlo en su smartphone, escriban con la cruz a cuestas, Tiziano con Z, y van a imágenes y le dan en HD para que sea de la mayor resolución. Ayudaría un poquito más allí. Hay muchos elementos que no quiero traer a colación en cuanto a que hay un anacronismo en la vestimenta del sireneo, que el anillo, que las uñas. Alguien dijo de mis maestros de proceso 6, que esta semana les puse a hacer el ejercicio, y alguien dijo, esa mano de Jesús, esas uñas están demasiado limpias para estar pasando por esa pasión, tiene el manicure perfecto. Bueno, tantos detalles que pudiera haber, pero quiero llamar su atención y su contemplación sobre esta franja de los ojos de Jesús. Aquí, esta parte, la franja de los ojos de Jesús. Y si lo tienen ahí en su smartphone y pueden abrir el zoom y verlo allí con más detenimiento, un ejercicio así raro, místico, un minuto para que contemplemos la imagen y para que ustedes me puedan retroalimentar de qué dice la imagen. Una de las grandes virtudes del arte religioso es que en tiempos de Jesús y de la iglesia primitiva no habían cámaras fotográficas, y entonces poner el óleo sobre el lienzo y tratar de traer estas imágenes tiene mucho significado, más allá que una fotografía. Entonces, ¿qué le dice a usted esos ojos de Jesús? Un minuto para que lo contemplemos. El camino del sufrimiento era el plan de Dios, era la voluntad de Dios. La cruz no fue idea de Satanás. La pasión de Cristo no fue resultado de la ley romana. No fue una maquinación accidental de Caifás, Herodes o Pilato. La copa fue preparada y enviada por el Dios Todopoderoso. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento, y que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Alguien me puede retroalimentar de qué contempló de esa mirada de Jesús? ¿Alguien puede darme su apreciación? Tristeza, sufrimiento, dolor, agonía, angustia. Y esa lágrima que se escapa. Ahora, les digo, la imagen, cualquiera que fuera la fotografía, no le hace justicia, porque la obra está en el Museo del Prado, en Madrid, y el óleo sobre el lienzo, observándolo cerca, a mí me dio la impresión de ver cuando se desgranó la lagrimita del ojo de Jesús. Y uno de mis maestros esta semana dijo: la primera impresión que me dio fue una mirada que me estaba recriminando, pero después de contemplarlo por unos minutos, pareciera que el cuadro me estuviera diciendo: si sigo cargando esta cruz y si no me bajé de la cruz, fue por amor a ti. Y que todo eso le decían esos ojos ensangrentados y con lágrimas de Jesús en esta obra. Mencioné el profeta Isaías cuando en el 53:3 dice: y fue llamado varón de dolores, experimentado en quebrantos. Para finalizar este punto de Jesús sufrió,
Cuando Jesús va a presentar su currículum vitae, cuando va a pasar su hoja de vida, dice, muy bien, Jesús de Nazaret, rabino de la escuela rabínica de Gamaliel, con una maestría en Antiguo Testamento, que la tenía. El hombre sabía Antiguo Testamento todo lo que quisiera. Pero cuando va a hablar ya no solamente del pregrado y de la maestría, sino que va a hablar de la especialización, entonces en su currículum vitae diría especialización, sufrimiento. Dice el profeta Isaías, experimentado en el sufrimiento. Ojo que no dice experimentado en sanidades, en milagros, en multiplicación de panes y peces. Dice experimentado en quebrantos, en sufrimiento. ¿Cuál es el punto aquí? Que el que es experimentado en quebrantos tiene el poder suficiente para ayudar a los que pasan por el sufrimiento. Que Jesús sabe de sufrimiento, que Él no es ajeno a la condición humana, que Él sabe qué se siente pasar por el crisol del dolor, de la angustia, de la desesperación. Y es el mismo Jesús que está en medio de nosotros con una palabra de esperanza para tu vida. No estamos hablando de un Dios ajeno de los sentimientos y de las emociones humanas. No estamos hablando de un Dios aislado de la condición humana. No, un Jesús que con Lázaro lloró. Un Jesús que ante su propio sufrimiento sufrió angustia, tristeza, terror a la muerte. Y aún le pidió al Padre, abortemos la misión. Si hay alguna forma de lograr ese objetivo que no sea mediante mi muerte, abortémoslo. Segundo punto, sufrir como Jesús. ¿Por qué sufren los justos? Es la palabra, es la pregunta clave del libro de Job. ¿Por qué sufren los justos? Y como se me fue el tiempo, tengo que correr. 3 razones por qué sufren los justos. La primera, mire, leí esos 2 libros que acabé de mencionar. Mostré uno, hay 2 libros ahí. Leí esos 2 libros estos 15 días. Indagué mucho, leí teología del sufrimiento, todo eso, para llegar a esta conclusión. ¿Están preparados? ¿Por qué sufren los justos? Primero, porque así es la vida. Porque el sufrimiento forma parte de la vida. Es parte intrínseca del desarrollo humano. Porque hay elementos que nos causan tanta felicidad, tanta felicidad, que a la vez se convierten en vulnerabilidad para el sufrimiento. A ver, ¿estás alegre por Nacho? ¿Sí? ¿Ha traído mucha alegría a tu vida? Mucha felicidad. Estoy hablando del hijo de ellos, que ¿cuánto tiene? 4 meses de nacido. El martes cumple 4. ¿Ok? Listo, ha traído mucha alegría. Pero entonces la psicología dice que la mayor fuente de dolor y de sufrimiento es el apego. Porque entre más apego tengamos por una persona, por una relación, por un estilo de vida, por un estatus, por un cargo, por un estilo de vida, más propenso soy al crecimiento, al sufrimiento. Que el desapego es la forma de evitar el sufrimiento. Pero entonces, ¿estás apegado, Nacho? ¿Sí? ¿Hay apego? Eso te hace vulnerable al dolor. Y entonces nuestros hijos nos traen tantas alegrías y a la vez se convierten en un foco de sufrimiento toda la vida. Y no porque ellos nos hagan sufrir, sino porque generan causas de sufrimiento. Porque lo que los haga sufrir a ellos nos hace sufrir a nosotros. Y a veces nosotros, ay, ojalá fuera yo el enfermo. Ojalá que me pasara a mí. Y si alguien me le hace daño a mi hija y me la hace llorar, pues se tendrá que enfrentar conmigo. Y yo fui militar y no le tengo miedo. Y a veces es real y a veces otras veces como exageraditos, ¿no? El que había fallecido la hija y empieza: muerte, ¿por qué te la llevaste a ella? Ven y llévame a mí, no te la lleves a ella, ven, muerte. Y se aparece la muerte. Entonces estaba allí la niña fallecida y estaba el papá así alejando: llévame a mí, no te la lleves a ella. Entonces la muerte, bueno, al fin ¿qué? ¿A cuál es al que me tengo que llevar? Y así el papá:
Por eso fue que San Francisco de Asís terminó diciendo: deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Por eso es que los franciscanos dicen: no es feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Porque es que mientras tengamos apego, hay sufrimiento. Eso es parte de la vida. No nos podemos quitar ese pedazo. Entonces terminaremos diciendo: así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida. Así es la vida, trae sufrimiento. Ahora, esto es para todos los humanos, aplica para todo ser humano. Pero segunda razón de por qué sufren los justos: porque aparte de ya tener ese elemento natural de la raza humana, de que la vida viene con sufrimiento, en la letra pequeñita del contrato, nosotros como cristianos nadamos contracorriente, y entonces eso le añade más sufrimiento a la vida. Porque nosotros vamos contracorriente, porque no somos epicúreos, porque no somos hedonistas, porque no tenemos. Mire la tabla de valores del mundo. Todo el mundo tiene claro cuáles son los valores del mundo, ¿cierto? ¿Sí? La sociología, todo se ha esmerado mucho en demostrar cuáles son los valores del mundo. Y usted lo sabe, se lo voy a demostrar. Cuando alguien estornuda, ¿usted qué le dice? Cuando estornuda 2 veces y cuando estornuda 3 veces, esos son los valores del mundo. Primer estornudo, salud. Segundo estornudo y tercer estornudo. La gente está convencida, los valores del mundo es que si tú tienes salud, dinero y amor, eres feliz. No importa Dios, no importa Jesucristo, no importa extensión del reino, no importa nada de eso. Todo el mundo, los valores del mundo es que si tienes salud, dinero y amor, eres feliz. ¿Son tus valores en la vida? ¿O hay algo más? ¿La salvación en Cristo? ¿Compartirles a otros de Jesús? ¿Vivir para agradar a Dios a pesar de no agradarme a mí mismo? Eso es ya ir contracorriente. Entonces eso le suma más sufrimiento. Y tercero, ¿por qué sufren los justos? Porque todavía tienen algo que aprender. Entonces, ante la pregunta del libro de Job, ¿por qué sufren los justos? La respuesta es porque Job todavía tenía algo que aprender. Mire que en la presentación del libro dice: Job era un hombre, varón perfecto, varón justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! ¿Cuántos quieren que lo presenten así? Gustavo Castellanos, varón justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Uy, hasta Estela lo vuelve a mirar. Uy, ese es mi esposo. Eso es lo que dice la Biblia en la introducción del libro de Job. Pero le pasó todo lo que le pasó, que usted ya sabe que le pasó, y si no sabe, lea la Biblia. Pero al final del libro dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo tenía teoría, ahora tengo práctica. Y aprendí a conocerte y a verte por medio del sufrimiento. ¿Cuántos quieren aprender cosas de Dios? Esta escuela pedagógica no le corren los estudiantes, pero forma parte del proceso pedagógico de Dios. Y todavía un nivel más alto. Hebreos 5:8 dice: por cuanto padeció, y está hablando de Jesús, por cuanto sufrió, aprendió la obediencia. Qué versículo tan difícil de interpretar. ¿Por qué? ¿Está diciendo que Jesús era desobediente? De ninguna manera. Lo que está diciendo es que el proceso de sufrimiento en Jesús lo llevó a aprender la obediencia. Aún en el Getsemaní quería abortar la misión. ¿Y qué le dijo el Padre? Bueno, no le dijo nada. Y al decirle nada, le respondió. Y tuvo que pasar por la obediencia de ir a la muerte, y muerte de cruz. Entonces recapitulemos. ¿Por qué sufren los justos? Uno, pero dígalo así, con la manito así. Dígalo. ¿Por qué sufren los justos? Porque así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Dos,
porque nadamos contra corriente. Y 3, porque todavía tenemos algo que aprender. Y ya termino. ¿Cómo sufrir? ¿Cómo sufrió Jesús? Y esto va en contra de pare de sufrir. No, no es pare de sufrir. No, venga, vamos a sufrir. ¿Estamos claros en eso? ¿Hemos sufrido? ¿O estamos sufriendo? ¿O vamos a sufrir? ¿O todas las anteriores? Entonces, ¿cómo sufrir? ¿Cómo afrontar el sufrimiento como Jesús? 1, con oración. 2, con valor. Y 3, con esperanza. Primero, con oración. Lucas 22:44. Miremoslo en la pantalla. Lucas 22:44. Ajá. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Esto directamente proporcional. Más agonía, más oración. Más tristeza, más oración. ¿Es fácil de practicarlo? Mire, para mí, que hace un par de semanas dije, ¿para qué orar por esto si no veo respuesta? ¿Y saben cuál es la última noticia así reciente? Que todavía no tengo respuesta. Que todavía no escucho un sí o un no. Todavía no ha llegado la guardia romana por mí para saber si esa es la respuesta. Es que quisiera al menos que Dios me dijera no. Estoy en esas. Pero aprendí que tengo que seguir orando. Que se vale reclamar, que se vale hacer pataleta, pero a la persona correcta. Y que dentro de unos minutos vengas a este altar a decirle: Señor, siento los cielos cerrados, siento como si tuvieran los cielos cadenas y candados, no escucho respuesta de los cielos. Pero a Jesús también lo dejaron esperando una respuesta que no llegó. Pero a pesar de eso, entre más agonía, más oración. ¿Es fácil de predicar esto? No. ¿Es fácil de recibir esto? No. ¿Es fácil de practicar esto? Les estoy diciendo que en carne propia estoy viviendo esta crisis y no es fácil, pero es la única forma de afrontar el sufrimiento. 2, con valor. Se necesita valor para decirle a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa. Se necesita valor para que los amigos de Daniel, en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, se ven frente a un complot para llevarlos a la muerte por no adorar la estatua de Nabucodonosor. Y ellos expresan las siguientes palabras. Daniel 3, 17. Nuestro Dios tiene el poder suficiente para librarnos del horno de fuego. ¿Cuántos creen que nuestro Dios tiene el poder suficiente para librarte de esa enfermedad, de esa escasez, de esa situación difícil con ese hijo, a que vuelva en sí? Una clave, Lucas 15, 17. Entonces, volviendo en sí. Mire, no necesita cantaleta, no necesita más Biblia. Hay hijos de evangélicos que saben más Biblia que el pastor. Y cuando son hijos de pastores, peor. No necesitan más Biblia, no necesita cantaleta evangélica. Lo que necesita es volver en sí. Y Lucas 15, 17 dice: entonces, volviendo en sí, dijo: volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cuántos dicen amén? No los veo muy entusiasmados. Ubique este versículo en su circunstancia. Ubique este texto. El horno de fuego puede ser esa deuda, puede ser ese embargo, puede ser esos cielos cerrados, esa falta de trabajo. ¿Ya ubicaron la circunstancia? Lean conmigo el versículo 1, 2, 3. He aquí nuestro Dios, a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman esa palabra? ¿Cuántos se apropian de esa palabra? Pero espere, tenga el aplauso, téngalo, porque falta el 18. Y el 18 dice: y si no, pastor, no nos mate la ilusión, no nos mate el aplauso. Y si no, espere, y si no te sana, y si no te provee. Porque es que ese es el problema con pare de sufrir. Ese es el problema con la teología de la prosperidad, que hay muchos decepcionados, hay muchos que les giraron cheques sin fondos de fe, hay muchos defraudados. ¿Cuál es la iglesia más grande de Bogotá? La iglesia más grande de Bogotá, ¿cuál es? Bueno, mencionaron varios nombres de iglesias que yo no voy a repetir, pero permítanme decirles que esa no es la iglesia más grande de Bogotá. ¿Saben cuál es la iglesia más grande de Bogotá? La iglesia que conforman todos aquellos que una vez fueron a una iglesia y les prometieron cosas que no se cumplieron, y hoy están decepcionados del evangelio que les ofrecieron, del mensaje que les ofrecieron, y no quieren saber nada de Dios. Esa es la iglesia más grande de Bogotá, de personas defraudadas por evangelios baratos. Pero mire qué dice el versículo 18: y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, ¿cuál es nuestra analogía? ¿Cuál es nuestra aplicación? Yo creo que Dios tiene el poder para sanarme, para librarme de esa circunstancia, para cambiar mi realidad. Pero si no me sana, yo igual le voy a seguir siendo fiel a Dios. No me voy a apartar de sus caminos. Voy a seguir adorándole, voy a seguir bendiciendo su nombre. Voy a seguir diciendo que Dios es suficiente, que la salvación en Cristo es suficiente, que mi relación con Jesucristo es suficiente. Es suficiente, es suficiente. Si me sana, es añadidura. Si me prospera, es añadidura. Él tiene el poder para hacerlo. Y si no, voy a seguirle siendo fiel a Dios. Para tomar esa actitud se necesita valor. Se necesita tener bien amarrados los pantalones, bien ajustada la falda. Se necesita valor, hermanos míos, para no quejarnos, para no lamentarnos. Tercero, esperanza. Porque termina diciendo Jesús: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál es la diferencia entre la voluntad de Jesús? ¿Cuál era la voluntad de Jesús en ese momento? Ten compasión de mí, de ninguna manera me acontezca, mas se haga tu voluntad. Entonces, la voz de esperanza es: la voluntad del Padre sobre tu vida es mejor que el mejor de los finales felices que tú te imaginas para tu vida. Porque la voluntad del Padre es mejor. Y la esperanza es la voluntad del Padre sobre tu vida, sobre tu hijo. ¿Tú crees que Dios no está preocupado por tu hijo? Él está más preocupado por tu hijo que tú mismo. Y esa es la esperanza. No se haga mi voluntad, sino la tuya, porque tu voluntad